Alfredo Pacheco está con nosotros y con él vamos a conversar sobre estos puntos relativos a las elecciones, posposición, fecha tentativa y otros aspectos en medio del coronavirus. Buenas tardes, Pacheco. Muy buenas tardes, mis saludos muy cordiales para don Andrés L. Mateo, esa Gloria Nacional. Otra Gracias. Gloria Nacional, pero que además de Gloria Nacional es mi amigo y mi hermano, don Fafa Taveras. Leila, mucho placer saludarte. Mi hermano Domingo Páez, me alegra mucho siempre estar a tu lado. Y usted, doctor, con usted tengo más familiaridad y con don Andrés L. Mateo, porque todas las mañanas disfruto de sus valiosos y buenos comentarios y de sus exposiciones. Aquí estoy a su orden. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Leila. Pacheco, antes de entrar con el tema de las elecciones, yo quiero saber, en la Cámara de Diputados, ¿cuál es el ánimo que ha visto respecto a la posible modificación de la Ley de Seguridad Social para disponer un porcentaje de los fondos de la AFP para esta situación? ¿Le parece que hay un apoyo mayoritario? Mira, qué bueno que arrancamos con ese tema, porque tú sabes que vivimos en un país donde en cada coyuntura mucha gente trata de sacar, como decía Domingo hace un momentito, capital político de una situación determinada. Y si tú me lo permites, antes de yo irte a la respuesta de la pregunta, quiero hacer una medio defensa un poco de mi persona, en el sentido de que adversarios políticos han querido coger ese tema para atacarme a mí. No sé por qué, porque yo no tengo nada que ver con ese tema. Y además, la única vez que me he referido al tema, lo hice el pasado 23 de marzo en la primera reunión de la Comisión Bicameral para recoger el planteamiento que habían hecho unos diputados de mi bloque y ponderando como positivo esa posibilidad de que exploráramos ese camino. El 23 de marzo fue unos días después de declarada la emergencia que hicimos el primer pase de revista en la Comisión Bicameral. Y lo que te estoy diciendo consta en mi Instagram, que está ahí del 23 de marzo, a los amables amigos radio oyentes que nos están escuchando, que busquen en mi Instagram el pasado 23 de marzo, donde yo hablé del tema. Luego, en la sesión que se dio el Jueves Santo, el tema quiso traerse a la Cámara de Diputados. ¿Qué contexto teníamos? Y te doy garantía de que no voy a extenderme más de la cuenta, porque yo sé que estamos en radio y tiene que ser dinámica. ¿Qué contexto teníamos el pasado Jueves Santo? Teníamos 7 diputados infectados con el virus, más el rumor de que alrededor entre 7 y 10 más diputados tenían también el virus, algunos de los cuales estaban dentro del pleno. Y entonces en ese contexto decidimos los voceros, Fafa fue vocero, Domingo fue vocero, y muchas veces los voceros nos ponemos de acuerdo. Señores, vamos a tratar esto para que salgamos de aquí rápido. ¿Qué es lo que es esto? El tema de la declaratoria de emergencia, que también había una divergencia, porque el PRM planteaba que solo fueran 17 días y el Ejecutivo había mandado una carta pidiendo que fueran 25 días. Y en ese contexto fue que yo hice también un planteamiento tangencial al tema y dije a los proponentes que querían introducirlo ante la Cámara de Diputados que ya el tema había sido introducido en el Senado. Fafa y Domingo conocen los procedimientos. Si una Cámara está discutiendo un tema, hay que esperar porque el Congreso es bicameral, que esa Cámara se manifieste y se pronuncie sobre el tema y que el proyecto lleve el curso. Y en ese sentido nosotros le dijimos a los diputados que estaban haciendo el planteamiento que esperáramos otra sesión, si era que queríamos discutirlo paralelamente, porque también se puede, pero que en ese momento no habían condiciones por ser Jueves Santo y por ser el día que era. De ahí en adelante han tomado una campaña diciendo que Pacheco se opone, que Pacheco esto, que Pacheco lo otro. Y yo no me opongo, ni no me opongo, más bien lo favorezco, porque yo siempre soy una persona que favorezco los proyectos que tienen que ver con la colectividad nacional. Lo único que ese es un proyecto que tenemos que
darle el curso de lugar y cuando vaya a la Cámara de Diputados, trabajarle la comisión por los estudios actuariales que hay que hacerle, por el análisis actuarial que hay que hacer de los fondos de lo mismo y lo que acordemos. Yo estoy seguro que yo voy a estar en la mejor disposición de respaldar lo que más convenga al pueblo dominicano, como es lo que he vivido haciendo. Y en ese sentido, quiero decirte que en la Cámara hay una gran cantidad de diputados que están favorables y hay otra gran cantidad de diputados que se oponen. ¿Qué yo pienso? Que es un tema que hay que sentarse a discutirlo y que hay que crear las condiciones del lugar para que el Congreso Nacional pueda sesionar ya regularmente. Porque yo le he dicho a los diputados, si los guardias, la policía, las enfermeras y una gran parte del personal de apoyo están en este momento trabajando, los comunicadores, nosotros un poco los líderes de bancada, trabajamos aunque un poco más lento, pero estamos desarrollando nuestro trabajo. Entonces el Congreso puede retomar su vida y comenzar a discutir este proyecto y muchos otros más que la vida nacional no separa y que la Constitución de la República es específica cuando señala que en su artículo 206 que el Congreso no se paraliza durante la emergencia. Bien. Con ustedes. Don Andrés. Bueno, yo quería, digamos, ir al escenario en el que ha transcurrido el 5 de julio y el 26 de julio y no hay un presidente electo. En realidad, algunos panegiristas, algunos abogados constitucionalistas que han tenido muchos vínculos con el gobierno, ya están planteando la continuidad formal del presidente actual de la República, porque consideran incluso una, digamos, acepción probable, posible, de seguimiento del espíritu constitucionalista del país, el que el presidente continúe. ¿Cuál sería la posición del Partido Revolucionario Moderno ante una situación semejante que se quiera plantear, imponer, que se quiera tratar de prolongar? Mira, yo leía hoy un artículo y una propuesta de un abogado que yo hasta me quedé sorprendido porque es una persona con quien yo estoy relacionado como amigo. Él plantea que hasta tanto no se conjure la crisis del coronavirus, el presidente dure en el ejercicio de la presidencia todo lo que dure el problema del coronavirus. Primero un año y si sigue después algo más. Yo me quedé sorprendido y dije, bueno, si es así, el coronavirus no se va a ir del país durante mucho tiempo, porque ese es un escenario totalmente propicio para que nadie se preocupe por conjurar el coronavirus, porque si esa es la legitimidad de la continuidad del presidente. ¿Cuál es la posición de ustedes? Mire, eso sencillamente es inaceptable. Cualquier situación de fuerza mayor que se presentara, que impidiera el que se puedan celebrar esas elecciones del día 5 de julio, cualquier decisión tiene que ser fruto y parte de un gran consenso nacional. Que independientemente de que nosotros hemos visto que el señor presidente de la República se resiste a conversar, a tratar, a manejarse con los partidos de la oposición y escuchando a otras personas o personalidades, grupos o entidades que no sean su coro de áulicos, lamentablemente, independientemente de esto, lamentablemente para él, tendrá que sentarse con las diferentes fuerzas del país, incluido o principalmente con las fuerzas políticas, para determinar el camino a seguir. Pero nosotros sabemos y estamos muy esperanzados en que esto no va a pasar. Primero porque el tema del coronavirus y de este virus y de esta pandemia, lamentablemente, dicen los entendidos, yo no soy entendido en la materia, estoy como los demás dominicanos, aprendiendo un poco sobre la marcha, sobre esta situación, pero indudablemente que no va a ser resuelto ni en los próximos 2 meses, ni en los próximos 3 meses, ni en los próximos 5 meses, ni en los 6 meses. Más bien, vi en una televisora internacional
anoche, que en noviembre hay la amenaza, luego de que se controle, de que va a volver a resurgir, porque ese es la segunda ola. Exacto, esa es la segunda ola. Y entonces el histórico de las pandemias, sobre todo las pandemias que tienen que ver con afecciones gripales, como es el caso. Y entonces, lo que se impone es, primero, que la Junta haga lo que está haciendo. Ya fijó una fecha, ahora está tomando algunas medidas. Nosotros entendemos que hay que tomar otras medidas para que pueda ser efectivo ese proceso electoral, como son el mantenimiento del distanciamiento, buscar la forma de que por edades la gente pueda votar, hombre, mujer, qué sé yo. Hay muchas fórmulas por ahí que la Junta perfectamente puede manejarla. Pero además, hay un hecho práctico que nosotros lo vivimos en el pasado proceso electoral. Y es que la cantidad de votantes en un colegio electoral que se redujo después de la ley del régimen electoral a tan solo 400 en la mayoría de los colegios, solo algunos colegios de los viejos van a quedar con más de 400 votantes. En el transcurso del día, la gente puede votar sin mayores inconvenientes. Y nosotros esperamos que de aquí a los 2 meses y pico que faltan para el proceso electoral, pues la pandemia se controle y que el país pueda entrar en una relativa normalidad que permita el proceso electoral. Y cualquier otra situación tiene que ser parte del consenso, no puede ser parte de conjuras ni de gente que anda frotándose la mano tratando de pescar en el río revuelto. Y yo estoy casi seguro que el propio presidente Medina sabe que una situación así es inmanejable e ingobernable en la República Dominicana. Adelante, don Fafa. Pacheco, te preguntaron cuál era la posición frente a un hecho al que tú te refieres descartándolo. Yo he sostenido que Danilo no quiere la solución de la crisis, sino aprovecharla. Por eso él no quiere unidad, porque Luis ha hecho una oferta muy buena para la unidad. Pero él no quiere unidad, quiere que se mantenga esto tranquilamente, porque para él es mejor negociar en una crisis que aceptar pura y simplemente que él debe irse el 16 de agosto. No podemos engañarnos nosotros. Hay que pensar que hay una estrategia en el gobierno para que no haya elecciones. Y eso en el Congreso representa un desafío especial, porque no hay nada que regule el hecho de que al término de sus 4 años él debe irse. No hay ninguna recomendación constitucional para eso. Eso solo se puede resolver con un pacto político. En lo que nosotros estemos dispuestos a no ceder frente al chantaje y el abuso con lo que se está manejando esto. El gobierno no está actuando de la manera que la gente crea que le interesa enfrentar esto. Así que yo creo que ustedes tienen en el Congreso un desafío nuevo y es asumir que el gobierno no está en el camino que ustedes creen. Domingo, adelante, Domingo. Pacheco, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, acaba de denunciar que 2 senadores están planteando que se extienda el periodo de permanencia de los congresistas, el periodo constitucional de ellos, que no se hagan elecciones congresuales. ¿Quiénes son ellos y cuál es la posición definitiva de ustedes? Pacheco. Perdón. Adelante. Sí, adelante, Pacheco. Indudablemente, yo comencé con unas palabras en mi exposición anterior, diciendo que sencillamente eso es inaceptable. Y nosotros no lo vamos a aceptar ni lo vamos a permitir. Nosotros hemos tenido algún grado de madurez porque creemos en el proceso democrático, porque estamos en actitud democrática, pero cuando no haya una solución democrática y que se quiera retorcer el camino de la democracia aprovechándose de una situación de crisis que hay en el país, entonces el PRM no estará en esa. O sea, que nosotros tenemos la seguridad de que nosotros no vamos a aceptar esa situación. Ya hubo uno de esos senadores, Domingo, que lo planteó públicamente. Lo que pasa es que le cayó arriba a todo el mundo
Y entonces el senador un poco recogió y hasta el propio comité político se vio precisado a dar una respuesta en ese momento en que se hizo ese descabellado planteamiento. Esa situación, por más que juristas muy almidonados en sus palabras quieran plantear y dibujar panoramas bonitos con una extensión del estado de situación actual con el periodo que nosotros tenemos, por las razones que sea, el PRM, que es ahora mismo, en este momento, el partido mayoritario de la República Dominicana, sencillamente no lo va a permitir y eso no está en la agenda del PRM. Pero de acuerdo con la denuncia de Paliza, los dos senadores nada más se referían al Congreso, no se referían a la extensión constitucional de la permanencia del presidente. Sí, lo incluía. Es que ninguna de las dos, todas las autoridades que vencen el 16 de agosto, tenemos que terminar el 16 de agosto. Y los que salgan elegidos, si no se ha hecho elección, todos terminamos el 16 de agosto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el país va a quedar descabezado, porque hay gente que plantea tesis, no, que el Congreso, aquí no va a haber Congreso, aquí no hay nada. A partir del 16 de agosto, lo único que queda es el Poder Judicial, que en ese caso, el periodo interviene en ese momento y además, en ese caso, el Poder Judicial continúa. Y entonces, por la propia, como lo establece la propia Constitución. Pero indudablemente que el Partido Revolucionario Moderno ni sus congresistas vamos a permitir esta situación. Una última pregunta por mi parte, Ricardo. El presidente Leonel Fernández ha planteado que se investiguen, que el Ministerio Público investigue sobre el resultado, valga la repetición, de la investigación de la OEA alrededor del proceso electoral de febrero, que se establezcan responsabilidades y que se abran procesos. La posición del PRM en ese sentido. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que esto no se quede así. Ya nosotros tenemos, aunque sea de manera provisional, nombrado un ministerio público exclusivamente para los asuntos electorales y qué bueno que recayó en la magistrada que ya tú has mencionado, que es una magistrada, primero, que tiene mucho tiempo ejerciendo su función, sus funciones en el Ministerio Público y que además es una magistrada de probidad sobrada, que todo el mundo le reconoce el hecho de que es una gran magistrada. Y en ese sentido, nosotros esperamos que primero se establezcan más responsabilidades, porque nosotros habíamos denunciado en múltiples oportunidades que no solo, porque el problema no solo es en el departamento técnico o en el departamento de cómputo de la Junta Central Electoral. Hemos denunciado que otros departamentos están permeados por esa situación y por lo tanto ahí debe haber, después de este informe ya cierto, unas investigaciones que concluyan estableciendo responsabilidad y sometimiento para que paguen penalmente quienes metieron sus manos criminales para abortar ese proceso electoral del 16 de febrero. Que incluso no podemos, y que estoy terminando, Ricardo, no podemos dejar de lado de que por esa situación se pospusieron unas elecciones y luego hubo muchísima gente infectada en San Francisco de Macorís y en otros lugares del país, que si el proceso hubiese sido el 16 de febrero, nosotros hubiésemos tenido menos pandemia en la República Dominicana o menos letalidad con la pandemia en este momento. Checo, muchas gracias. Una cosita, una última cosita. Ricardo, hay tiempo para una cosita. Le agradecemos mucho su participación. Brevísimo, Leila, solo segundos. Sí, como la propuesta de recortar la prórroga de 25 a 17 días fue del PRM, partiendo de eso y de que es posible que pidan otra prórroga porque ni siquiera hemos llegado al pico, según los expertos, ¿ustedes estarían de acuerdo en reevaluar su posición sobre esto y apoyar una nueva prórroga de declaratoria de emergencia? No, y te voy a responder muy breve. No es que nosotros planteábamos que solo fueran los 17 días, sino que fueran 17 días y que evaluáramos, porque eso da la oportunidad que el Congreso pueda evaluar. Hoy estuvimos reunidos
ya saldrá público porque se va a hacer una declaración de prensa, la comisión bicameral, y estamos evaluando si se requiere de otra prórroga. El PRM no tiene mayores inconvenientes, pero siempre cortas, como lo establece la ley y la Constitución, y que nosotros podamos evaluar la situación. Muchas gracias, Pacheco. Gracias por concedernos esta cariño. entrevista. Gracias, Pacheco, gracias. Gracias a usted por estar con nosotros aquí en el Rumbo de la Tarde. Argenis.